Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día domingo 14 de octubre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y ahora estamos en la serie El sencillo camino de la sabiduría. ¿Recuerdan? Capítulo 22 de Proverbios. Hoy nos corresponde el versículo 14. Este versículo que nos corresponde reflexionar es un proverbio desafiante. Se trata de una severa advertencia contra los pecados sexuales. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Paráfrasis. Una trampa mortal es el placer y la adulación de parte de una mujer ajena. Se necesita estar muy lejos de Dios para caer en sus artimañas. Reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Sanemos nuestros apetitos. Le llamaremos así a esta enseñanza. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Leamos otras versiones de este pasaje para entenderlo mejor, porque ciertamente podemos caer en un error muy grave al interpretar esta porción. La Nueva Versión Internacional dice, la boca de la adúltera es una fosa profunda, en ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. La Biblia de las Américas dice, fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. La traducción al lenguaje actual dice, los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La Nueva Traducción Viviente dice, la boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. La versión que se llama La Palabra dice, fosa profunda es la boca de la extraña. El que ofende al Señor caerá en ella. Y la Reina Valera contemporánea traduce, los labios de la mujer ajena son un abismo, es donde cae el que provoca la ira del Señor. La enseñanza de este proverbio es un asunto delicadísimo, tiene que ver con la impureza moral, con la infidelidad y la estabilidad y la inestabilidad de la vida, o podríamos decirlo, tiene que ver, si lo vemos positivamente, es decir, no haciendo lo que dice, tiene que ver con la moral cristiana, tiene que ver con la fidelidad y tiene que ver con la estabilidad de la vida. Como podemos ver en las diferentes traducciones de la Biblia, la mujer extraña es una alusión a la mujer inmoral, de la que el mismo libro de Proverbios nos habló en el capítulo 17, un capítulo que ya estudiamos. Se trata de una mujer, primeramente, de otro, una mujer adúltera, una mujer inmoral que incita a un hombre a pecar. Como dijimos antes, el proverbio nos habla de la mujer como el proverbio no nos habla de la mujer, género femenino, como el origen del mal para nada. Ojo con eso. El personaje llamado mujer extraña no es sinónimo del sexo femenino, no, es un sinónimo de la tentación sexual. Es una figura literaria que no representa a las mujeres, representa la tentación sexual. Es un símbolo de eso. De hecho, podríamos invertirlo, en cuestión de hombre-mujer, invertirlo para aplicarlo a las mujeres, y entonces podríamos hablar del hombre extraño, o el hombre perverso, o el hombre inmoral, que trata de seducir a una mujer. Así que la enseñanza es una advertencia para todo ser humano, para hombre, mujer, para ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes, hombres o mujeres, chicos o chicas, como diría aquel. Podemos aplicar la enseñanza entendiendo las siguientes fórmulas. Para ir a la enseñanza, a la moraleja, digámoslo así, a la reflexión, al desafío que nos hace, pensemos en... Perdón. Disculpen ustedes. Pensemos en dos fórmulas que voy a decir. Y disculpen que no repita todo y comience de nuevo porque pues se gastaría más mi garganta. He aquí la primera fórmula. Disculpen todo este tiempo de tos. Placer más inmoralidad igual a una trampa peligrosa. Dios nos dio la capacidad de experimentar diferentes tipos de placer. Así que el placer en sí mismo no es malo. Pero si le sumamos al placer la inmoralidad, es decir, si el placer es ilícito, violatorio de los designios de Dios, entonces es una trampa. El concepto fosa profunda es una alusión a las trampas que se usaban para atrapar a una fiera salvaje. Se hacía un hoyo profundo, bastante profundo, para que no pudiera salir de ahí el león, el puma, lo que fuera. Se hacía un hoyo profundo
en cierta parte del bosque o del desierto, se cubría con unas delgadas tiras de palma o madera, luego se cubría con un poco de tierra, hierbas, y para hacerla más efectiva se colocaba alguna carnada, olor a carne, para que el león, por ejemplo, llegara con antojo para caer en el foso profundo y quedaba atrapado para ser asesinado después. Así es el sexo ilícito. Tiene una carnada, tiene su atractivo, pero resulta en una trampa que nos puede llevar a la muerte. Muerte social, muerte familiar, muerte matrimonial, muerte en cuanto a la reputación, muerte de un ministerio, un trabajo, algo que hacer para Dios, y en ocasiones, tal como dicen otros proverbios, incluso la muerte física, porque involucra a otras personas y la venganza de un esposo o de una esposa engañados puede ser mortal. Así que seamos sabios y no cedamos a las tentaciones mortales de la inmoralidad. Otra fórmula. Esta fue la fórmula de placer más inmoralidad, una trampa peligrosa. Ahora, permítame decir esta otra fórmula. Arrojo más alejamiento de Dios, consecuencias desastrosas. Arrojo más alejamiento de Dios igual a consecuencias desastrosas. El pasaje termina con una frase que puede ser malinterpretada. Dice así: aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Otra de las versiones incluso dice: el que es maldito del Señor caerá en ella. Se trata de una manera figurada de hablar. El proverbista da por hecho que todos nosotros entendemos que la ira de Dios nos puede destruir. Así que usa esta idea para decirnos que las consecuencias de un pecado de adulterio son tan terribles que solo podría compararse a la ira de Dios. Es decir, la paga de este pecado es tan es tan negativa que parecería que Dios nos odiara cuando experimentamos esas circunstancias negativas. Otras maneras de decir esta fórmula, he dicho esta fórmula: arrojo, o sea, ser muy arrojado, tal vez podría hacerse valiente. Arrojo más alejamiento de Dios igual a consecuencias desastrosas, pero podemos decirlo de otra manera, esa fórmula. Valor más insensatez igual a una tragedia mortal. Atrevimiento más poca o nula comunión con Dios igual a grande dolor y muerte. Un rato de placer más irresponsabilidad igual a tragedia familiar. Seamos sabios a tiempo. No dejemos que la tentación gane terreno, huyamos de ella de inmediato. Hay tentaciones que enfrentamos cotidianamente, y dice Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero hay otro tipo de tentaciones que no deberíamos experimentar cotidianamente. Antes de experimentarlas deberíamos huir de ellas, darles la vuelta. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Tal vez esta tentación, la tentación de la inmoralidad sexual, es una de esas tentaciones a las que no deberíamos enfrentar nunca. Mejor huir, que más vale que digan aquí corrió que aquí cayó. No dejemos que la tentación gane terreno, huyamos de ella de inmediato. Reflexionemos en las terribles consecuencias y cerremos la puerta a esta clase de maldad. No caigamos en la trampa y vamos a plenitud. Espero que esto sea útil para usted, hermano o hermana, y me encantaría encontrármela el día de mañana. Hasta pronto.